Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Ahora, me gustaría avisarles que hoy vamos a empezar la lección número 4 del discipulado nivel 1. Esta lección número 4 se llama El Espíritu Santo y su mover sobrenatural. El Espíritu Santo y su mover sobrenatural. Así se llama esta lección número 4. Pero vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué les parece? ¿Amén? Ok, vamos a empezar. El tema de hoy se llama ¿cuándo exactamente es que una persona recibe el Espíritu Santo? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo exactamente es que una persona recibe el Espíritu Santo? El título está en forma de una pregunta que vamos a estar respondiendo hoy. ¿Ok? Bueno, mire, la respuesta de la pregunta que acabamos de hacer es la siguiente. Esta es la respuesta. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador por fe. Esa es la respuesta de la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo exactamente es que una persona recibe el Espíritu Santo? Y la respuesta es cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador por fe. Es en ese momento exacto, hermanos, que esa persona recibe al Espíritu Santo por fe. Ahora, me gustaría probarle esto con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Ponga mucha atención, por favor, para que pueda aprender. Quiero que leamos lo que dice Efesios, el capítulo 1, el versículo 13. Efesios 1:13, donde dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, bueno, vamos a exprimir este versículo bíblico, mis hermanos. Vamos a escudriñarlo y vamos a notar varios puntos importantes de este solo versículo. El primer punto, número 1, dice el versículo bíblico: habiendo oído la palabra de verdad. El mismo versículo bíblico nos dice que la palabra de verdad, se está refiriendo al evangelio de nuestra salvación. O sea, la palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Número 2. El versículo bíblico también dice que habiendo creído en el evangelio de nuestra salvación, en la palabra de verdad. O sea, aquí está hablando de cuando nosotros pusimos nuestra fe en el evangelio, cuando creímos el mensaje que se nos predicó, el mensaje de la salvación. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento cuando nosotros creímos en el evangelio que escuchamos? Bueno, el versículo bíblico dice que fuimos sellados. Dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué causó que fuéramos sellados con el Espíritu Santo? Bueno, dos cosas. Número 1, oír el evangelio. Y número 2, creer en el evangelio. ¿Ok? Entonces lo vuelvo a repetir. ¿Qué causó que fuéramos sellados con el Espíritu Santo? Dos cosas. Número 1, oír el evangelio. Y número 2, creer en el evangelio. Entonces la pregunta que hicimos al inicio fue: ¿cuándo exactamente es que una persona recibe el Espíritu Santo? Y la respuesta es cuando crees o pones tu fe en el evangelio. O sea, en otras palabras, cuando aceptas a Jesús
como tu Señor y único Salvador. Es en ese momento exacto que tú recibes al Espíritu Santo. Es en ese exacto momento que tú eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Ok, pero vamos a seguirle. ¿Qué le parece? En Efesios capítulo 1, el versículo 13, que es el mismo versículo bíblico que hemos estado leyendo y escudriñando, hay una parte de este versículo que dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En esa parte del versículo quiero que nos enfoquemos. Y quiero que hagamos una pregunta. ¿Qué significa la palabra sellar? La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces es importante entender lo que significa ser sellado. ¿Qué significa esta palabra, sellar? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Ok, esta palabra sellar significa, número 1, seguridad. Número 2, autenticidad. Y número 3, pertenencia. Lo vuelvo a repetir. La palabra sellar significa, número 1, seguridad. Número 2, autenticidad. Y número 3, pertenencia. O sea, en otras palabras, cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, Él nos da seguridad, Él nos da autenticidad y Él nos da pertenencia. El sello significa que estamos bajo la seguridad, o mejor dicho, la protección de Dios. También significa que nos da autenticidad de quiénes somos en Cristo. Nos da autenticidad de que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero también significa que le pertenecemos a Dios. O sea, discúlpeme la frase, pero también significa que somos propiedad de Dios. Y es por esta razón que en Romanos capítulo 8, el versículo 9, dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si tú tienes el Espíritu de Cristo, tú eres de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, tú no eres de Él. El Espíritu Santo es el sello que nos garantiza de que somos de Dios. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Ahora, quiero que nos detengamos aquí por hoy. Espero que todos hayan sido grandemente edificados y los quiero declarar llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.